Durante la época de 1960 a 1996 se vive en Guatemala el conflicto armado interno, y si bien todo este suceso es remarcado por ser bélico y sanguinario, es durante los años 80 que el conflicto se intensifica. Más tarde, en 1996, se firmaron los acuerdos de paz. A continuación, se realizará la caracterización social, política y económica de cada gobierno durante los años de 1985 al 2000. Sean todos y todas bienvenidos. En el aspecto social, durante el periodo de mandato de Mejía Víctores, Guatemala en 1985 se había caracterizado por la fuerza del atraso rural, dicho en el complejo latifundio, la atomización de la propiedad privada campesina, la pobreza extrema de estos y su total ausencia de derechos de cualquier tipo, las luchas sociales, demandas sectoriales y en general las condiciones políticas democráticas que se dieron en el país fueron derivando en una gran medida por efecto de la represión del Estado en una solución violenta, ilegal, masiva y radical. El contexto de problemas sociales tan grandes y diversos que se vivían en la región desde décadas atrás daba cabida a que la población exigiera al Estado y a la sociedad en general cambios que vinieran a aliviar las problemáticas vitales de la mayoría de la población. Como secuela a lo antes mencionado, se promulgó una nueva constitución en 1985, que resaltaba puntos importantes como lo eran los derechos humanos, lo cual puede verse como un logro mínimo pero significativo de las luchas sociales del momento. Aunque lastimosamente una cosa era el ejército, como el ejército tácticamente había dejado que se detallara la Carta Magna, y otra era que existieran grupos que le pudieran dar seguimiento a su cumplimiento. El Estado, en su ala represiva, siguió realizando ataques a las poblaciones civiles. Resultado de estos son los casos de masacres perpetradas por el ejército y la persecución y asedio continuo a las comunidades de poblaciones en resistencia de la sierra, los CPR, los Chincas y Petén. Mejía Víctores 1983-1986. Político. El 8 de agosto de 1983 se produjo el golpe de Estado que dispuso al entonces presidente Ríos Montt y colocó como jefe de Estado al ministro de la Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Asumió el poder en ese entonces. La Guardia Presidencial, de hecho, se opuso a la decisión. A los 20 días de proclamarse presidente, Mejía Víctores anunció la disolución del Consejo de Estado. Se conoce que hubo más libertad de prensa para cubrir las actividades del movimiento popular urbano como la represión del mismo. Pero sí existieron amenazas y atentados en contra de periodistas que hablaban sobre la violencia institucional. Aún en marcha el conflicto armado en el país, el presidente apoyó que se deliberara una nueva constitución. También se planificó tomar control sobre la población civil, así que fortaleció a las patrullas de autodefensa civil. Durante el gobierno de Mejía Víctores se estaba pasando por una crisis económica. Por ello, se adoptan varias medidas de alto impacto para superar la crisis. Estas tenían como objetivo la recuperación y la organización de la economía nacional para asignar racionalmente los recursos y hacer posible la solvencia financiera del Estado. En total, se aplican tres políticas económicas distintas, ya que al aplicar la primera y la segunda no fueron exitosas. No fue hasta la tercera que funcionó por el cambio de gobierno. El 8 de febrero de 1985 se autoriza el funcionamiento de las casas de cambio y 6 meses después se decide clausurarlas. Esto se debe al control de cambios total. Esto significa que el dólar escaseó en el Banco de Guatemala, por lo que ofrecen bonos por llevar dólares al banco. En el aspecto social, durante el mandato de Vinicio Cerezo, se siguen con los avances en materia de derechos humanos. El martes 18 de noviembre de 1986 se publica en el Diario de Centroamérica el decreto 58-86 del organismo legislativo, promulgando la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. A partir de 1986, en Guatemala, la vigencia de los derechos humanos constituye una conquista alzada por el pueblo, al iniciar un régimen de derechos sustentado en la búsqueda del bien común a través de un gobierno democrático, pluralista y participativo.
Las libertades individuales como la libertad de expresión y de asociación no alcanzaron niveles plenos durante el gobierno de Cerezo, aunque debe reconocerse no fueron totalmente limitadas, como sucedió durante los regímenes militares. Pero la violación de los derechos humanos continuó inalterada tanto en las áreas urbanas como en las rurales. La persecución, el secuestro, las muertes extrajudiciales se incrementaron en 1986, por lo que Cerezo se vinculó sin restricciones a la complacencia de la estrategia militar y a la tesis de la estabilidad nacional. Luego de la toma de posesión de Cerezo, se firmaron los Acuerdos de Paz de Centroamérica, Esquipulas I en mayo de 1986 y Esquelas I en agosto de 1987. Un gran avance fue la toma de la posesión del primer procurador de los derechos humanos, que fue Menéndez de la Riva, electo el 13 de agosto de 1987 y juramentado oficialmente el 20 de agosto del mismo año. En esta época era una tarea arriesgada porque todavía había secuelas del conflicto armado y problemas por tierras que demandaban los campesinos. Algunas reacciones y actitudes del Estado de Benicio Cerezo por las nuevas condiciones políticas, resultado del cambio de un régimen militar a un gobierno civil que suponía poder encontrar mejores causas para la solución de las demandas sociales. La actitud del Estado se vio orientada a diferentes acciones. En este periodo observamos cómo el Estado ha utilizado en forma combinada la represión directa, el amedrentamiento, las promesas y las prácticas de erradicación que fue trasladado de la población. La utilización de estas tácticas frente a este tipo de movilización social muestra cómo no existía una respuesta única por parte del Estado. Durante este mandato, militares intentaban dar el primer golpe de Estado de manera democrática en contra del gobierno del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo en mayo de 1988. Vinicio Cerezo, 1986-1991. Político. Asumió el cargo el 14 de enero de 1986, el mismo día que entró en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala. El gobierno de Vinicio Cerezo, el primero del periodo democrático, no contaba con la suficiente libertad para adaptarse de los mecanismos de control del poder militar. El Parlamento Centroamericano, con el antecedente del Grupo de Contadora en 1986, los gobernantes centroamericanos se reunieron en la ciudad de Esquipulas, de la cual emanan varios acuerdos para buscar la pacificación en la región. En mayo de 1988, el gobierno libera los precios del monopolio del azúcar y otros productos de carácter básico, pero en materia monetaria libera las tasas de interés y el tipo de cambio, para dejar las decisiones monetarias en manos del sector privado y del mercado libre. Los Estados Unidos habían cortado la ayuda militar a Guatemala en 1990, pero esta situación no influyó en que los militares terminaran con su política de violación de los derechos humanos. El mandato de Vinicio Cerezo criticó las políticas fiscales y económicas del gobierno anterior, mas no realizó reformas estructurales. Entre los programas implementados fueron el PRES, que comprendía dos componentes, uno propiamente de estabilización económica y otro de beneficio social. Al observarse esos dos componentes, el gobierno pretendía una armonización entre el desarrollo económico y social. Sin embargo, se hicieron evidentes varias fallas en esa concepción. En cuanto a precios, se habló de fijar controles, pero en la práctica estos se liberaron bajo el argumento de que el Estado no contaba con capacidad para ejercer esa función. En lo referente al empleo y subsidios, el gobierno tuvo que abandonar sus intenciones de inversión debido a la rigidez financiera que le impuso la banca central como condición para avanzar en el propósito de estabilización. En cuanto a salarios, el gobierno vacila entre una revisión arbitraria de la escala salarial o sujetarse de las relaciones de fuerza capital-trabajo, pero finalmente se decide por la segunda opción, frente a la capacidad real de los empresarios de hacer valer sus posiciones. Más tarde, se entra en un nuevo problema fiscal, y es que en 1990 se llega a una tasa de inflación del 60% anual, niveles jamás antes vistos. A partir de 1990, el entorno internacional se volvió cuanto menos incierto.
el desplome de los países socialistas europeos, la derrota del electoral Frente Sandinista, la derrota de la ofensiva de la guerrilla salvadoreña, entre otras. Eh, Todo parece indicar que, aparte de la presión internacional para desactivar el conflicto armado en Guatemala, tanto el ejército como el gobierno y en buena medida el sector empresarial valoraban erróneamente la situación de la guerrilla. El día 25 de mayo de 1993, Guatemala amanecía bajo la sombra de un golpe de Estado constitucional. En esta ocasión, Serrano Elías informó al pueblo de Guatemala su decisión de restringir las garantías constitucionales y disolver el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia con la excusa de iniciar un nuevo proceso de depuración y recuperación del Estado. Todo dentro de un supuesto marco legal, dando como resultado un fuerte retroceso en materia de sistemas de gobernabilidad. En este periodo de gobierno se creó el Bono 14, que es un sueldo adicional para todos los trabajadores. Serrano Elías, 1991-1993, político. En enero de 1991, con el 24.8% de los ciudadanos con derecho al voto, asume la presidencia de Guatemala un político advenizo, Jorge Serrano Elías. Debido a que las tensiones entre los organismos aumentaron el 25 de mayo de 1993, el presidente tomó la decisión de suspender a los organismos legislativo y judicial. Sin embargo, los países cooperantes anunciaron que retirarían su apoyo económico a Guatemala si no retornaba a la democracia. Después del régimen presidencial anterior, había una escasez de dólares en el Banco de Guatemala. Entonces, el banco asume la iniciativa de pagar el 36% de interés anual en dólares por quien ahorre dólares. La población percibió que esto no se mantendría, por lo que deciden retirar estos dólares. Esto daría paso al desarrollo de la construcción de edificaciones y urbanización en el año 1992. Asimismo, se establece el Bono 14. En su discurso, de posición el 6 de junio, De León se comprometió a defender la libertad pública, a hacer cumplir el imperio de la ley, a encarar con decisión los agudos problemas socioeconómicos, a avanzar en la negociación con la guerrilla y a infundir un impulso ético y la depuración de las instituciones. Con el apoyo entusiasta de la sociedad civil guatemalteca y también de la comunidad internacional, De León, entonces en la cima de su prestigio, dispuso inmediatamente una serie de medidas de carácter democrático, como la suspensión de los polémicos gastos confidenciales reservados al ejército y a la reestructuración de la cúpula militar con la promoción de mandos teóricamente más comprometidos con el apoliticismo y la obediencia insular. Esta es una época dorada para la firma de distintos acuerdos, pues después de que el gobierno de Cerezo ya había sufrido 2 intentos serios de golpe de Estado impulsado por los sectores de la derecha ultraconservadora, el proceso se reactivó en la presidencia de Jorge Serrano Elías, en el cual, en abril de 1991, emitió su iniciativa para la paz total de la nación. Con este impulso renovado, las negociaciones continuaron con una fase de negociación directa entre la URNG y el gobierno, el cual se prolongó 5 años, durante los cuales se logró la suscripción de 11 acuerdos divididos en 2 periodos presidenciales. Los primeros 3 acuerdos, luego de la firma del Acuerdo de la Democratización para la Búsqueda de la Paz, son: 1. Acuerdo global sobre los derechos humanos. 2. Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el conflicto armado interno. 3. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de los Derechos Humanos y los Derechos de Violencia que han causado sufrimientos en la población guatemalteca. 4. Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. De León Carpio, 1993-1996. Político. Cuando Serrano Elías anuncia el cierre temporal de la Corte de Constitucionalidad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del organismo judicial, del Tribunal Supremo Electoral y la disolución del organismo legislativo, no dimensionó, junto a los estrategas del autogolpe, las reacciones sociales y políticas al interior del país, así como la desaprobación de esa medida por parte de la comunidad internacional.
la designación de Ramiro de León por parte del Congreso de la República para concluir el periodo presidencial 1991-1996 no tuvo objeciones entre los distintos sectores sociales y políticos que manifestaron una resistencia hacia la maniobra política de Serrano y el ejército. Dentro de ese contexto, fue organizada la Asamblea de la Asociación Civil como parte de las negociaciones para permitir la participación de las organizaciones sociales en la discusión consensuada de los temas sustantivos incluidos en las discusiones del gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, previo a la firma final de la paz. Al inicio de sus funciones, hizo público el plan de los 180 días. Este se sometió a la primera consulta popular de Guatemala y habría ganado el sí, aunque solo participó el 15% de la población. Este plan hablaba de cómo se invertiría en las áreas y sectores más afectadas por la marginación y la exclusión. Pero en el fondo, su plan económico se orientó hacia la atención macroeconómica, con lo que pretendía en teoría la modernización del aparato productivo nacional, la privatización de los activos del Estado, la reforma financiera y la aventura de buscar nuevos mercados externos con los cuales introducir a Guatemala en el contexto internacional. Asimismo, se implementa el IVA del 7 al 10%. La segunda parte de la firma de los Acuerdos para la Paz se realizó en el periodo presidencial de Álvaro Arzú. Estos son: el quinto, acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. El séptimo, acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Octavo, acuerdo sobre el definitivo cese del fuego. Noveno, acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Décimo, acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Onceavo, acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y el doceavo, acuerdo de la paz firme y duradera, firmado el 29 de diciembre de 1996. Con este acuerdo se puso fin formal a la guerra y se adoptó una agenda de desarrollo para corregir sus causas estructurales. A partir de entonces, se realizaron esfuerzos para la verificación del cumplimiento de los aspectos operativos de los acuerdos de paz, que básicamente consistían en la demovilización y el desarme de los guerrilleros, la creación de la Policía Nacional Civil y el inicio del proceso de reducción paulatina de las fuerzas del ejército, el cumplimiento de los puntos sustantivos de los acuerdos de paz, poco, y el propio presidente se negó a recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre las atrocidades del conflicto armado. Arzú Irigoyen, 1996-2000. Político. El gobierno de Álvaro Arzú fue electo por medio de una participación del 40.4% de ciudadanos en capacidad de participar en procesos electorales, logrando una diferencia de 32.000 votos con su contrincante Alfonso Portillo. Estas medidas fueron indispensables para darle un seguimiento a las negociaciones y alcanzar los acuerdos de paz. En ambientes universitarios se afirmó que el gobierno de Arzú se caracterizaba por ser un gobierno con cuerpo empresarial. Durante el gobierno de 1996 al 2000 se consumó la política de privatización de las empresas públicas. Las empresas más rentables del Estado, así como las telecomunicaciones y la generadora de energía eléctrica, fueron subastados bajo procedimientos poco transparentes, lo cual hizo suponer que los criollos de nuevo hacían uso del Estado para agenciarse beneficios de los bienes y privatizarlos en su favor, ahora con el beneplácito de las instituciones financieras internacionales. Durante estos 4 años de gobierno, el Estado siguió dominado por la imposibilidad de mejorar su déficit y la recaudación fiscal. Asimismo, no hubo un significativo aumento en educación, salud, previsión social, seguridad sanitaria, seguridad ciudadana y la infraestructura vial. Recordemos que en 1996 se firman los acuerdos de paz y a raíz de los acuerdos surge la Superintendencia de Administración Tributaria.